Mi esposa me dio 7 días para agregarla al fideicomiso de mi difunto padre o me pediría el divorcio. Me negué e intentó demandarme. Luego se enteró de que el fideicomiso era intocable y se fue solo con deudas. Soy un hombre de 33 años. Tengo una pequeña empresa de remoción de nieve y servicios de mantenimiento de terrenos en Aldama, que está justo al norte de la ciudad de Chihuahua. En invierno, despejamos nieve y echamos sal en estacionamientos comerciales. En los meses cálidos, hacemos paisajismo y muros de contención. Tengo 3 cuadrillas, un montón de camionetas que probablemente ya no deberían estar circulando, y una nómina que me quita el sueño cada 2 viernes. Empecé esto a los 24 años con una camioneta usada y una sopladora de hojas. Nadie me dio ninguna ventaja. Todo lo que tengo lo construí, lo arreglé o discutí hasta el cansancio para conservarlo. No es un trabajo glamoroso. Te levantas a las 3 de la madrugada en medio de las tormentas invernales de la sierra. Tus manos están destrozadas. Tu teléfono no deja de sonar y la factura del diésel por sí sola haría que la mayoría de la gente renunciara. Pero es mío. Soy bueno en esto. Y hasta hace unos 6 meses, pensaba que la mujer con la que me casé realmente respetaba eso. Resulta que estaba equivocado en muchas cosas, pero en eso estaba muy equivocado. Marisa se sentó frente a mí en la mesa de la cocina un martes por la noche y me dijo que tenía 7 días. Una semana. Tenía las manos entrelazadas frente a ella como si estuviera cerrando un trato, lo cual, viéndolo en retrospectiva, es exactamente lo que pensaba que estaba haciendo. Ella es agente de bienes raíces. Técnicamente, vende casas en San Francisco y el campestre a familias que ganan el doble que nosotros. Y es buena en lo suyo. Sabe cómo leer una habitación, controlar una conversación y hacer que la otra persona sienta que la decisión fue suya desde el principio. Y esa noche, me lo estaba haciendo a mí. Me dijo que, si no agregaba su nombre a las cuentas del fideicomiso y a la documentación de la SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ligada al patrimonio de mi padre para el martes siguiente, presentaría la demanda de divorcio. Lo dijo como si estuviera revisando los términos de una oferta en una propiedad. Sin gritos, sin lágrimas, solo un plazo y una consecuencia. Incluso tenía una lista impresa de las cuentas a las que quería tener acceso, organizadas por institución financiera. Había pestañas codificadas por colores para resaltar secciones. Había hecho su tarea, o eso creía. Lo que me molestó no fue la exigencia, fue la presentación. Había ensayado esto. Tenía puntos de debate. Hizo referencia a la distribución equitativa bajo la ley de Chihuahua, como si hubiera estado buscando estatutos de divorcio en Google entre las muestras de las casas. Mencionó los bienes conyugales adquiridos durante el matrimonio, 3 veces en 5 minutos. Incluso usó la frase deber fiduciario hacia la sociedad, que no es un concepto legal real en un matrimonio, pero sonaba lo suficientemente impresionante como para que ella claramente pensara que lo era. Me quedé sentado escuchando y asentí un par de veces. Le pregunté si estaba segura. Dijo que nunca había estado más segura de nada. Luego se inclinó hacia adelante, golpeó la lista impresa con un dedo y dijo: «Esto no es algo que vayamos a discutir, Santiago. Es el martes, o mi abogado hace la llamada el miércoles por la mañana». Miré la lista, la miré a ella y asentí. Luego se levantó y se fue a la sala a ver una serie en su laptop, como si acabáramos de tener una conversación sobre cambiar de proveedor de Internet. Aquí está lo que Marisa no sabía: yo ya había hablado con Elena Salinas 3 veces ese mes. Elena es la contadora pública que administra el fideicomiso y maneja la contabilidad del patrimonio. Ya me había guiado por cada escenario posible y me había dicho que lo que Marisa exigía era legalmente imposible. No difícil, no improbable, imposible. Pero no le dije nada de eso. Me quedé sentado en la mesa de la cocina durante mucho tiempo después de que Marisa salió de la habitación, procesando el hecho de que mi esposa me acababa de mirar a la cara y me había dado un ultimátum para entregarle un dinero que no era mío para dar. Dinero que mi papá configuró específicamente para que nadie pudiera hacer exactamente lo que ella estaba intentando hacer. 7 días. Bien. Podía trabajar con 7 días. Lo que pasa cuando diriges un negocio de remoción de nieve en Chihuahua es que aprendes a planificar para las tormentas antes de que azoten. Observas el radar. Preparas el equipo. Echas sal previamente en los estacionamientos. Te anticipas. Marisa acababa de decirme que se acercaba una tormenta, y no tenía idea de que yo llevaba semanas mirando el radar. Mi papá, Beto, murió 7 meses antes de ese ultimátum en la mesa de la cocina. Cáncer de páncreas, rápido y feo. Tenía 61 años. Había pasado toda su vida adulta en la zona de la capital,
trabajando en el mantenimiento de instalaciones para propiedades comerciales, y haciendo en silencio algo que nadie en la familia entendió por completo hasta que se fue. Compraba cosas. Cosas pequeñas al principio. Un complejo de unidades de almacenamiento cerca de la Avenida Universidad a principios de los 2000, cuando nadie lo quería. Un terreno de media hectárea cerca de Nombre de Dios que arrendó a una empresa de torres de telefonía celular. Un dúplex en el complejo industrial que alquiló durante 15 años sin subir la renta más de $850. Manejaba una camioneta más vieja que la mía y usaba la misma rotación de 3 camisas de franela. Pero era paciente y dejó que el tiempo hiciera el trabajo pesado. La mayoría de las personas que lo conocían, incluida Marisa, asumían que era un tipo común y corriente, con un trabajo común y corriente, que vivía una vida común y corriente. Ese era el punto. Cuando recibió el diagnóstico, me llamó, no para llorar, sino para asegurarse de que tuviera el número de Elena Salinas y de que entendiera lo que iba a pasar cuando él ya no estuviera. Había arreglado todo años atrás con un abogado patrimonial, un tipo llamado Arturo, especializado en protección de activos para pequeños patrimonios familiares. Todo lo que papá poseía estaba guardado bajo 2 capas. Primero, una SDRL familiar que era dueña de los bienes raíces y de los contratos de arrendamiento. Segundo, un fideicomiso irrevocable que era el propietario de las participaciones de la SDRL. El fideicomiso tenía un fiduciario independiente. Tenía una cláusula de protección patrimonial que bloqueaba específicamente a cualquier cónyuge de los beneficiarios para que no pudiera acceder, reclamar o solicitar ninguna porción del capital o las distribuciones. Cada peso que salía se clasificaba como un regalo restringido, solo para gastos aprobados. No era ingreso, no era propiedad conyugal, no era divisible en ningún procedimiento judicial. Papá no hizo esto porque fuera paranoico. Lo hizo porque vio a su hermano mayor, mi tío Juan, perder casi todo en un divorcio en 2011. La exesposa de Juan se quedó con las propiedades de alquiler, los ahorros y la mitad de la jubilación. Él terminó en un departamento de una habitación, cenando cereal a los 58 años. La última vez que supe de él, trabajaba medio tiempo en una ferretería en Parral. Tiene 72 años y sigue rentando. Papá nunca hablaba mucho de eso, pero cada vez que surgía el nombre de Juan, apretaba la mandíbula. Decidió que eso nunca le iba a pasar a su hijo. Construyó la estructura y nunca me dio los detalles hasta el diagnóstico, con la esperanza de que nunca la necesitara. La reunión sobre el patrimonio fue 3 semanas después del funeral. Elena la organizó en su oficina. Marisa vino conmigo porque asumió que debía hacerlo, y yo no la detuve. Las cifras no eran dramáticas para los estándares de Polanco, pero en papel, el patrimonio de mi papá estaba valorado en aproximadamente $30, 600,000 pesos, en su mayoría atado a los activos de la SDRL. No era dinero líquido, no era una cuenta de cheques con un montón de ceros. Eran solo propiedades, arrendamientos y estructuras generando rendimientos modestos y constantes. Nada de esto era dinero para agarrar y gastar. Estaba diseñado para retener valor. Observé a Marisa durante esa reunión. Estaba callada, pero sus ojos se movían. Estaba escaneando los documentos, pasando las páginas por delante de la explicación de Elena, deteniéndose en los números. Cuando Elena dijo $30,600,000 pesos, la postura de Marisa cambió. Se sentó más derecha. Su mano encontró mi rodilla debajo de la mesa, pero no era consuelo, era un reclamo. Después de la reunión, en el auto, ya estaba hablando de plazos. ¿Cuándo se transfiere el dinero? ¿Podemos acceder a él este mes? ¿Deberíamos considerar refinanciar la casa? Nosotros rentamos, Marisa. No somos dueños de la casa. Lo sé, Santiago. Ese es el punto. Ahora podemos comprar. Empezó a nombrar colonias, el Campestre específicamente. Conocía las propiedades a la venta, los distritos escolares. Tenía una visión completamente formada antes de que siquiera hubiéramos salido del estacionamiento. Y esa visión estaba financiada por completo con dinero que ella no entendía y al que no podía acceder. Le dije que no era así de simple, que el dinero estaba bloqueado en una estructura. Ella asintió, pero no me estaba escuchando. Ya estaba construyendo en su cabeza una vida que no existía. Ese fue el principio, y debí haber dicho más en ese momento, pero la amaba, así que no lo hice. Los siguientes 4 meses fueron una campaña de presión lenta y agotadora, y Marisa la manejó como si estuviera convenciendo a un vendedor reacio de aceptar una oferta bajísima. No gritaba ni tiraba cosas. Era más inteligente que eso. Buscaba ángulos. Empezó a gastar de manera diferente. Ropa nueva, no de diseñador,
pero con frecuencia. Mejoró el contrato de arrendamiento de su auto sin decirme. Empezó a soltar comentarios sobre casas en venta en el campestre como si solo estuviera haciendo conversación. Excepto que cada casa que mencionaba estaba valorada por encima de los $10,200,000 pesos. Dejaba su laptop abierta en Inmuebles 24 con búsquedas guardadas filtradas por rango de precio, y el mínimo siempre estaba en $9,350,000 pesos. Luego vino la presión social. Empezó a decirles a sus amigos y a su familia que yo estaba sentado sobre un montón de dinero y me negaba a compartirlo con ella. Me enteré de esto porque su hermana Julia me llamó una noche y me preguntó si todo estaba bien. Me dijo que Marisa le había contado que yo había heredado más de 17 millones de pesos y los mantenía en una cuenta secreta. Julia no fue hostil al respecto, de hecho, sonaba preocupada. Pero el hecho de que Marisa estuviera construyendo una narrativa fuera de nuestra casa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estrategia. Un movimiento clásico de bienes raíces, controla la descripción de la propiedad antes de que el comprador entre por la puerta. También empezó a usar las situaciones sociales como armas. Fuimos a una cena de parejas en casa de unos amigos suyos a mediados de enero, y Marisa esperó a que la mesa estuviera llena y todos estuvieran a mitad de una conversación para decir, en un tono lo suficientemente alto como para que todos voltearan: debe ser lindo casarse con alguien y luego descubrir que piensa que la generosidad solo va en una dirección. Silencio sepulcral. Todos miraban sus platos. El anfitrión intentó cambiar de tema. Marisa me sonrió desde el otro lado de la mesa con esa pequeña y tensa sonrisa que usa cuando está probando un límite. Terminé mi comida, agradecí a los anfitriones y conduje a casa sin decir una sola palabra. Me llamó dramático cuando regresamos. Yo lo llamé un adelanto. El anfitrión me envió un mensaje de texto al día siguiente y me dijo que preferirían no estar en medio de las cosas. Me pareció justo. Pero esa era una pareja con la que habíamos pasado las festividades 2 años seguidos, perdida de la noche a la mañana porque Marisa convirtió la mesa en un escenario. Estas personas eran accesorios para ella. Siempre lo fueron. Una noche en enero, llegué a casa tarde, alrededor de las 10 de la noche, después de una ruta para echar sal. Marisa estaba en la barra de la cocina con una pila de papeles, formularios de modificación de cuentas conjuntas, solicitudes de cambio de beneficiarios, plantillas de modificación de fideicomisos que había descargado de algún sitio web legal que no tenía nada que ver con nuestra estructura real. Los deslizó sobre la barra hacia mí con un bolígrafo encima, como si yo fuera un cliente en la mesa de cierre. Solo firma estos para que podamos avanzar. Miré los formularios, luego la miré a ella. Tomé el bolígrafo, lo guardé en el cajón y le dije que no iba a firmar nada que hubiera descargado de internet. Me llamó egoísta. Yo lo llamé un martes cualquiera. Los formularios volvieron a aparecer en la barra a la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente a esa. Empecé a meterlos en mi camioneta y a triturarlos en el taller. La semana antes del ultimátum, Marisa cruzó un límite que hizo que todo se volviera personal. Fue a mi taller un sábado por la mañana cuando solo Mateo andaba por ahí preparando el equipo para un trabajo del lunes. Le dijo que iba a recoger algo para mí. Entró en mi oficina y pasó 20 minutos revisando mi escritorio. Mateo no la detuvo porque era mi esposa y no sabía nada extraño, pero me lo contó esa noche. Conduje al taller y revisé. Había revisado los estados de cuenta bancarios del negocio, las facturas de los proveedores y una carpeta que guardaba con correspondencia impresa del fideicomiso. No se llevó nada, pero había tomado fotos. Me di cuenta porque había dejado un documento boca abajo que yo siempre guardaba boca arriba, y el cajón del archivero no estaba cerrado del todo. Ella pensaba que estaba encontrando evidencia de bienes ocultos. Lo que realmente estaba fotografiando era la prueba de que el fideicomiso y el negocio estaban completamente separados de nuestras finanzas matrimoniales. Estaba preparando su propia trampa y no tenía ni idea. El lunes por la mañana, cambié la cerradura de la oficina, agregué un cerrojo de seguridad y le dije a Mateo que Marisa ya no tenía permitido pasar del mostrador principal. No importaba lo que dijera o la excusa que usara. Él no preguntó por qué. Solo asintió y lo escribió en el pizarrón blanco junto al horario de rutas. El viernes posterior al ultimátum, tenía que pagar la nómina. 3 cuadrillas, 7 tipos en total, más Mateo con salario fijo. La nómina bruta era de aproximadamente $241,400 pesos cada 2 semanas, y la pagaba desde la cuenta de cheques del negocio. Llevaba 6 años pagando la nómina así sin faltar una sola vez. En Chihuahua, en enero, cuando estás manejando quitanieves a las 4 de la madrugada,
tienes las manos agrietadas y la espalda te grita de dolor, ese depósito del viernes es lo único que mantiene a los muchachos presentándose a trabajar el lunes por la mañana. Aquí es donde necesito explicar algo que me hará sonar estúpido. 2 años antes, cuando estábamos en un buen momento y yo estaba ahogado de trabajo durante una semana de tormentas masivas, agregué a Marisa como firmante autorizada secundaria en la cuenta de cheques del negocio, solo para emergencias. Se suponía que ella podría hacer un depósito o procesar un pago si yo no estaba localizable durante un ciclo de tormenta de 72 horas. Nunca lo usó. Se me olvidó que estaba configurado hasta el miércoles de la semana de pago. Inicié sesión en la cuenta del negocio para verificar el saldo antes de que el servicio de nómina retirara los fondos el jueves por la noche. A la cuenta le faltaba dinero. No un poco, faltaban $159,800. Revisé el historial de transacciones línea por línea y ahí estaba, una transferencia en línea iniciada el lunes por la tarde, enviada desde la cuenta de cheques del negocio a nuestra cuenta personal conjunta. El inicio de sesión provenía de las credenciales guardadas en nuestra computadora de escritorio compartida en casa. Marisa había utilizado el acceso de firmante autorizada que le di hace 2 años para sacar $159,800 de la cuenta de mi negocio, 3 días antes de la nómina. Tenía 2 días para cubrir una nómina de $241,400 y solo me quedaban $81,600. Y la nómina no era mi única factura esa semana. Tenía una factura de refacciones por $47,600 a punto de vencer. Costos de combustible, pedidos de sal. El negocio no deja de funcionar porque tu esposa esté vaciando tus cuentas. No podía dejar de pagar la nómina. Eso no era negociable. Mis muchachos se irían. Mis contratos colapsarían. Mi reputación, lo único que hace que las cuentas comerciales me sigan llamando cada invierno, estaría acabada. En este negocio, fallas una nómina y el rumor se propaga más rápido que la nevada golpeando la carretera panamericana. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del taller durante unos 10 minutos después de encontrar la transacción. El motor en marcha, la calefacción a todo volumen, mirando la aplicación del banco en mi teléfono como si los números pudieran reorganizarse solos para solucionar el problema. No lo hicieron. Así que empecé a hacer llamadas. Llamé primero a Mateo. Le dije que a la cuenta le faltaba dinero y lo que había pasado. La línea se quedó en silencio por un segundo y luego me dijo: si fallas el viernes, la mitad de esos muchachos no volverán. Ni la próxima semana, ni nunca. Lo sé. Por eso te llamo a ti primero. No dijo mucho después de eso. Solo preguntó qué podía hacer. Le dije que necesitaba vender la barredora de nieve de repuesto, la Western V-Plo 2009, de la camioneta de reserva. Valía alrededor de $76,500 en buenas condiciones. La publiqué esa tarde en un grupo local de equipo pesado por $54,400 porque necesitaba que se fuera para el jueves. El primer tipo que llamó me ofreció $34,000. Dije que no. El segundo tipo quería venir a verla el sábado. Le dije que no estaría aquí el sábado. Un tipo de Camargo llamó a las 4 de la tarde, hizo una pregunta sobre el borde de corte y dijo que estaría ahí a las 7 con efectivo. Trato hecho. Lo vi cargarla en su remolque en la oscuridad, sabiendo que mi esposa acababa de costarme mi único equipo de respaldo en medio de un invierno chihuahuense, solo para tener influencia en un divorcio que iba a perder. Vender ese quitanieves dolió. Todavía teníamos que superar febrero y marzo. Luego, llamé a mi proveedor de equipo y le pedí retrasar la factura de refacciones de $47,600 por 2 semanas. Aceptó, pero me aplicó un cargo por pago atrasado de $3,060 y me advirtió que no podía volver a pasar o me pondría en un esquema de solo prepago. Eso me habría costado miles durante la temporada. Luego inicié sesión en la cuenta conjunta para recuperar los $159,800, pero ya no estaba todo ahí. Marisa ya se había gastado unos $51,000. Probablemente el adelanto para el abogado. Transferí de vuelta cada peso que quedaba y lo puse en la cuenta del negocio. Entre lo que recuperé de la cuenta conjunta, el efectivo del quitanieves y la factura retrasada, la nómina pasó el viernes por la mañana. Apenas. Mis muchachos cobraron, pero yo me quedé sin un quitanieves de $76,500. Había quemado la confianza con mi proveedor y la cuenta de cheques conjunta estaba casi vacía. Lo primero que hice después de que la nómina se liquidara fue llamar al banco, revocar el estatus de firmante autorizada de Marisa, cambiar todas las contraseñas y habilitar la autenticación de 2 factores en todas las cuentas vinculadas al negocio. Debí haber hecho eso meses atrás.
Lección aprendida de la manera más costosa. Marisa ya había contratado a un abogado de divorcios. Su nombre era Carlos Velasco. Me entregaron la demanda el lunes siguiente, un día entero antes de que siquiera expirara su propio ultimátum. Ella nunca planeó esperar al martes. El ultimátum era solo una formalidad. Me quedé de pie en mi taller sosteniendo los papeles, mientras la nieve se derretía de mis botas hacia el piso de concreto, y leí el expediente. Ella estaba reclamando la distribución equitativa de todos los activos matrimoniales y cuasimatrimoniales, incluidos los activos heredados recibidos durante el matrimonio. Su valor estimado del patrimonio en disputa aparecía como $30,60 millones de pesos, y estaba solicitando no menos de $11,90 millones como su participación equitativa. $11,90 millones de pesos de un fideicomiso que no podía tocar, controlado por una fiduciaria que nunca había conocido, protegido por una estructura construida específicamente para detener a personas como ella. Doblé los papeles, los metí en el cajón de mi escritorio y llamé a Elena. La etapa de presentación de pruebas comenzó a principios de febrero. Carlos Velasco entró con todo. Solicitó por orden judicial los registros bancarios, estados financieros del negocio, documentos del fideicomiso, actas constitutivas de la SDRL, todo. Elena y Arturo respondieron con un muro de documentación que decía lo mismo en cada página: el fideicomiso es irrevocable. El beneficiario no tiene título legal ni control, y las reclamaciones conyugales están explícitamente excluidas. Pero Velasco siguió presionando. Presentó mociones para exigir mayor divulgación de información. Argumentó que el fideicomiso era una farsa, que yo tenía un control de facto, que las distribuciones constituían ingresos matrimoniales. Cada moción fue denegada o retirada después de que el equipo de Elena respondiera, pero cada una costaba tiempo y dinero. Mis honorarios legales estaban aumentando, y yo estaba pasando horas reuniendo documentos y respondiendo a interrogatorios mientras intentaba dirigir un negocio en medio de la temporada de nieve más intensa en Chihuahua en 4 años. Hubo una semana en la que manejé desde un sitio de trabajo a la oficina de Elena, de vuelta a un sitio de trabajo, luego a una audiencia en el juzgado y luego de vuelta a despachar, todo en el mismo día. Me comí un sándwich de gasolinera en el estacionamiento del juzgado y a eso le llamé almuerzo. Sin embargo, algo en el enfoque de Velasco no cuadraba. Hacía referencias en los expedientes a cosas que eran extrañamente específicas, detalles sobre mi horario, mis hábitos, donde guardaba el papeleo en el taller. Una vez describió el interior de mi oficina, haciendo referencia a documentos guardados en un archivero sin llave en el espacio de trabajo comercial del demandado. Ese es un detalle extrañamente específico para un hombre que nunca ha pisado mi taller. También hizo referencia a un cronograma de pagos a proveedores que coincidía con nuestro ciclo de facturación real casi de manera exacta, no una estimación, las fechas reales. O Velasco tenía un contador forense trabajando más duro de lo que requería la etapa de pruebas, o alguien le estaba pasando información directamente. Luego, un jueves por la noche a finales de febrero, Mateo estaba terminando una ruta nocturna de sal en un lote comercial en el complejo industrial y vio el auto de Marisa estacionado en un restaurante en la avenida Tecnológico. Sin embargo, cuando volvió a pasar por el mismo lugar una hora más tarde en su ruta de regreso, Marisa estaba de pie en el estacionamiento junto a un sedán oscuro. El tipo con el que estaba tenía la mano en la parte baja de su espalda mientras ella se apoyaba contra la puerta del copiloto. Mateo dijo que no era la postura de dos personas terminando una reunión de negocios. No le dio mucha importancia hasta el jueves siguiente. Mismo restaurante, misma ventana de tiempo. Esta vez, Mateo se metió al estacionamiento para revisar una notificación de ruta en su teléfono y pudo verlos claramente. El tipo que acompañaba a Marisa a su auto era Carlos Velasco. Mateo lo reconoció de la audiencia preliminar de 2 semanas antes. Misma complexión, mismo corte de pelo, el mismo reloj con el que había estado jugando todo el tiempo en el tribunal. No reaccioné cuando Mateo me lo contó. Le pedí que anotara las fechas, horas y lo que había visto. Lo hizo. Luego, una tercera pieza encajó en su lugar sin que yo siquiera la estuviera buscando. Un amigo mío llamado Pablo, que hace trabajos comerciales de aire acondicionado, me llamó el fin de semana siguiente por una recomendación de trabajo. Al final de la conversación, totalmente de la nada, mencionó que había visto a Marisa saliendo de un despacho de abogados en Paseo Bolívar el sábado por la mañana anterior, excepto que la oficina había estado cerrada. Pablo lo sabía porque él daba mantenimiento al sistema de aire del edificio y el horario de cierre de fin de semana estaba publicado en el vestíbulo. Marisa salió por una entrada lateral con un tipo al que Pablo no reconoció, y ambos subieron al mismo auto. No le dije a Pablo lo que eso significaba. Solo le agradecí la recomendación y colgué. Pero anoté la fecha, la hora y lo que me dijo. Luego revisé la declaración financiera de Marisa de la etapa de pruebas,
que incluía pagos detallados al despacho de Velasco con fechas y descripciones de servicios. 6 sesiones de conferencia tardías, durante un periodo de 2 meses, todas facturadas en horas de la noche, todas en jueves. La facturación coincidía con los avistamientos de Mateo hasta en el día de la semana. ¿Quién programa conferencias con clientes a las 8:30 de la tarde de un jueves? Nadie que lo esté manteniendo profesional. Se lo dije a Elena. Se quedó callada durante unos 10 segundos. Luego dijo: un abogado en una relación personal con un cliente durante un litigio activo tiene un conflicto ético que podría hacer que lo sancionen o le retiren la licencia. Me preguntó si quería presentar una queja formal. Le dije: todavía no. No quería hacerlo estallar prematuramente y darle a Velasco la oportunidad de darle la vuelta a la situación o retirarse limpiamente. Elena señaló discretamente el patrón ante el juzgado, no como un arma, sino como una preocupación ética. El tipo de cosas que hace que un juez empiece a mirar con sospecha todo lo que ese abogado presente después. Velasco no sabía que lo sabíamos. Marisa no sabía que lo sabíamos. Pero el suelo debajo de su estrategia se acababa de convertir en arena, y ellos seguían pisando fuerte como si fuera concreto. 2 semanas después de que comenzara la etapa de pruebas, Marisa hizo su siguiente movimiento, y lo preparó como una cita de exhibición antes de mostrar una casa. Esperó a que yo llegara tarde a casa tras una noche de despacho, después de que se descompusiera un camión en una de las rutas. Estaba parada en la cocina con su teléfono boca abajo en la barra y empezó de nuevo con lo del fideicomiso. Las mismas exigencias, la misma calma ensayada, pero esta vez bloqueó el pasillo cuando intenté pasar junto a ella hacia la recámara. Me detuve. Le dije que se moviera. No lo hizo. Me preguntó si iba a obligarla a moverse. Lo dijo en voz alta, más fuerte de lo que requería la conversación. Miré hacia abajo y vi que el borde de la pantalla de su teléfono brillaba. Estaba grabando. Subió la voz otro tono y dijo: ¿por qué no quieres hablar conmigo de esto? Todo lo que te pido es una conversación y me sigues haciendo a un lado. Mantuve mi voz plana. No voy a hacer esto esta noche. Hazte a un lado, por favor. No se movió. Di un paso hacia atrás. Metí las manos en los bolsillos de mi chamarra, me di la vuelta y salí por la puerta principal. Me senté en mi camioneta en la entrada de la casa durante 40 minutos hasta que ella se fue a dormir. Ese fue todo el incidente, pero fue suficiente para Velasco. 3 días después, Marisa presentó una declaración jurada alegando que se sentía insegura en el hogar debido a mi comportamiento errático y controlador en relación con las finanzas. Adjunto había un clip de audio parcial de esa noche, que empezaba desde donde le dije que se hiciera a un lado, pero sin la parte donde ella bloqueó el pasillo y escaló la situación primero. Sonaba tenso. Velasco también adjuntó un intercambio de mensajes de texto entre Marisa y Julia de esa misma noche, donde Marisa escribió que tenía miedo de lo que él pudiera hacer, unos 6 minutos después de que yo ya estuviera sentado en silencio en mi camioneta afuera. Los juzgados familiares toman en serio las denuncias de seguridad en la etapa de órdenes temporales, y el estándar para conceder una es bajo. El juez le otorgó el uso exclusivo del domicilio a Marisa por 30 días en espera de una audiencia. Yo tenía 48 horas para recoger mis pertenencias personales e irme. Empaqué 2 maletas, lento y en silencio. No iba a darle otro clip de audio. Marisa me observó empacar desde el pasillo con los brazos cruzados. No dijo una sola palabra. No tenía que hacerlo. Me quedé en casa de Mateo la primera semana. Su esposa, Laura, preparó la habitación de invitados y no hizo preguntas. Mateo y yo dirigíamos los despachos matutinos desde la mesa de su cocina. La segunda semana, me mudé al taller. Instalé un catre en la oficina trasera, detrás de los estantes de refacciones, colgué una cortina para tener algo de privacidad y usé el fregadero industrial de la zona de equipos para lavarme. Era febrero en Chihuahua, y el sistema de calefacción del taller estaba diseñado para evitar que las tuberías se congelaran, no para mantener a un hombre adulto caliente durante la noche. Usaba 2 capas de ropa para dormir y mantenía un calentador portátil encendido hasta que el recibo de la luz me hizo reconsiderar esa decisión. Una mañana, un cliente dejó un cheque a las 7 de la mañana, y tuve que salir corriendo del catre, patear el saco de dormir detrás de los estantes y llegar al mostrador principal antes de que pasara por la puerta de la oficina. No voy a mentir, las 2 de la madrugada en un catre a 2 metros de un estante de cuchillas de quitanieves te pegan distinto. Tú construiste este lugar. Eres el dueño. Y de alguna manera estás durmiendo en él como un paracaidista porque una mujer que bloqueó un pasillo y presionó grabar, convenció a un juez de que tú eras la amenaza. Ese pensamiento me acompañó todas y cada una de las noches.
La nieve seguía cayendo. Los clientes seguían llamando. Una noche, nos cayeron 20 centímetros de nieve a partir de la medianoche, y estuve al teléfono sin parar hasta las 6 de la mañana, despachando cuadrillas desde una silla plegable en un taller que olía a diésel y concreto frío. Redirigía camionetas cuando un conductor llamó para reportar un problema de transmisión en la vialidad Los Nogales. Discutía con un proveedor de sal sobre un retraso en la entrega que iba a arruinar toda la ventana nocturna para mi cuenta comercial más grande. Mateo cubrió todo a lo que yo no podía llegar físicamente, y nunca se quejó ni una sola vez. Mientras tanto, Marisa estaba usando el tiempo para construir su historia. Publicó en redes sociales sobre empezar de cero y proteger su paz. Les dijo a nuestros amigos en común que me habían sacado de la casa por lo que él hizo, dejando los detalles lo suficientemente vagos como para que la gente llenara los espacios en blanco con lo peor. 2 parejas de amigos dejaron de devolverme las llamadas. Mi vecino me envió un mensaje preguntando si Marisa estaba bien, y se notaba que ya había elegido bando. El daño a la reputación en una ciudad como Chihuahua se queda pegado. Un pequeño complejo de consultorios médicos en la zona que había estado limpiando de nieve durante 3 temporadas nos canceló el contrato. La gerente de la oficina llamó a Mateo y le dijo que iban en una dirección diferente. Sin explicaciones, pero los tiempos coincidían con una de las publicaciones de Marisa sobre sentirse segura de nuevo. Ese contrato valía $81,600. Esfumado. Mateo consiguió una cuenta de reemplazo en 2 semanas, una plaza comercial en Aldama. No eran los mismos ingresos, pero mantuvo el horario de rutas lleno. La audiencia sobre la orden temporal tuvo lugar 3 semanas después. Mi abogado presentó el audio completo y sin editar de la grabación en la cocina. Habíamos exigido la presentación del archivo completo a través de la etapa de pruebas, y al parecer Marisa no había considerado que la versión sin editar contaría una historia muy diferente a su fragmento cortado. Mostraba que ella iniciaba la confrontación, bloqueando el pasillo y subiendo el volumen de su voz mientras yo trataba de calmar las cosas y me iba. Mostraba la brecha de 6 minutos entre que yo salía por la puerta y ella le enviaba mensajes de texto a Julia diciendo que estaba asustada. El juez anuló la orden. Volví a la casa ese mismo fin de semana, pero no desempunté mucho. Este ya no era mi hogar. Era solo un lugar donde 2 personas se evitaban hasta que los abogados resolvieran el asunto. La mediación se llevó a cabo en una oficina neutral en el centro. Mal café, una mesa larga, iluminación fluorescente que hace que todos se vean exhaustos. Mi lado éramos yo, Elena y Arturo, el abogado patrimonial. El lado de Marisa era ella y Carlos Velasco, quien entró luciendo como si ya supiera cómo iba a terminar esto, pero aún no se lo había dicho a su cliente. El mediador comenzó con los activos. Velasco presentó la reclamación de Marisa para la distribución equitativa de los activos heredados valorados en $30,60 millones de pesos. Habló durante unos 5 minutos haciendo referencia a la ley de relaciones familiares, argumentando que la herencia se recibió durante el matrimonio y se había utilizado para apoyar el estilo de vida conyugal. Entonces Elena abrió su carpeta. Explicó la estructura del instrumento de fideicomiso irrevocable, el fiduciario independiente, la cláusula de protección patrimonial y la disposición de exclusión conyugal. Explicó que las participaciones de la SDRL eran propiedad del fideicomiso, no mías, que yo no tenía título legal sobre los activos subyacentes, que cada distribución era un regalo restringido administrado por el fiduciario, no propiedad conyugal según la ley. Velasco intentó cambiar de rumbo. Argumentó que las distribuciones del fideicomiso habían subsidiado efectivamente los gastos de nuestro hogar, lo que significaba que funcionalmente se habían mezclado con el matrimonio. Elena sacó un libro de contabilidad que mostraba cada desembolso del fideicomiso de los últimos 3 años. Cada uno fue a una cuenta restringida manejada por el fiduciario, destinada a categorías preaprobadas. Ni un solo peso había tocado jamás nuestra cuenta conjunta o cualquier cuenta a la que Marisa tuviera acceso. Nada se mezcló porque nunca nada se revolvió. Velasco volvió a cambiar de táctica. Argumentó que yo tenía un control de facto sobre el fideicomiso porque le hacía solicitudes al fiduciario sobre qué facturas pagar. Arturo le cerró esa puerta en seco. Explicó que solicitar una distribución no es lo mismo que controlar los activos. El fiduciario tenía la discreción exclusiva de aprobar o denegar. De hecho, 2 solicitudes habían sido denegadas en el último año. Yo no controlaba nada. Yo pedía y alguien más decidía. Luego, Velasco intentó el argumento del estilo de vida. Dijo que la existencia del fideicomiso me permitía mantener un ingreso personal más bajo en papel, mientras el fideicomiso cubría silenciosamente los gastos mayores, lo cual suprimía artificialmente el fondo de bienes conyugales. Fue su punto más fuerte, y se pudo ver a Marisa animarse un poco cuando lo expuso.
Pero Elena tenía los números listos. Demostró que mi ingreso personal declarado del negocio, separado del fideicomiso, cubría nuestra renta, despensa, servicios básicos y gastos conjuntos. Los desembolsos restringidos del fideicomiso iban a cosas como el seguro de mi camioneta y los costos relacionados con el equipo. Nada que beneficiara a Marisa o al hogar. Elena dejó su bolígrafo en la mesa después de la última refutación y dijo, de manera directa: el beneficiario no es dueño de estos activos. El fideicomiso lo es. No hay interés conyugal aquí. No hay nada que dividir. Velasco se reclinó en su silla. Dejó de hojear sus notas y dijo: creo que hemos cubierto el tema del fideicomiso de manera suficiente. Eso era él rindiéndose. Todos en esa sala lo sabían. Marisa lo estaba mirando, esperando el siguiente movimiento, pero él no le devolvió la mirada. Ahí fue cuando supe que él había estado sosteniendo la confianza de ella todo este tiempo, alimentándola con una versión de los hechos donde el fideicomiso se rompería bajo presión. Y él acababa de ver cómo no se rompía. Marisa se inclinó y le susurró algo. Él negó con la cabeza una vez, de manera casi imperceptible. Ella volvió a susurrar, más insistente. Él puso la mano plana sobre la mesa y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para la sala, que necesitarían un momento. El mediador les dio 5 minutos. Cuando regresaron, Velasco tenía la corbata aflojada unos centímetros y los ojos de Marisa estaban rojos. No estaba llorando, pero se notaba que alguien acababa de explicarle la realidad por primera vez. El mediador revisó los documentos. Le hizo a Arturo algunas preguntas técnicas. Arturo las respondió con el mismo tono plano que probablemente usa cuando explica las evaluaciones del impuesto predial. Luego, el mediador le preguntó directamente a Marisa qué bienes conyugales creía que estaban sujetos a división. Ella miró a Velasco. Él no dijo nada. El saldo de la cuenta de cheques conjunta cuando se calcularon las cifras de liquidación era de $116,008 pesos. La mitad de Marisa eran $58,004 pesos. También tenía derecho a la mitad del valor de la propiedad personal compartida, algunos muebles, una televisión, cosas de la cocina. Nada de bienes raíces porque rentábamos. No había cuentas de jubilación de valor real. Mi negocio estaba registrado como persona física con actividad empresarial, y su valor neto después de la depreciación del equipo y los pasivos era insignificante en papel. Los activos del fideicomiso estaban completamente fuera de la mesa. Marisa se quedó mirando el número, $58,004 pesos. Había pasado meses planeando recibir $11,90 millones de pesos. Había dejado de vender casas durante 2 meses para enfocarse en el divorcio. Había vaciado la cuenta de mi negocio, había logrado que me sacaran de mi casa, había incendiado mi reputación con la mitad de nuestro círculo social y había contratado a un abogado con el que pasaba las noches de los jueves. Todo eso por $58,004 pesos y la mitad de los muebles de la sala. La sala se quedó en silencio durante mucho tiempo, y Marisa estaba haciendo algo que nunca la había visto hacer en 4 años de matrimonio, estaba sentada completamente inmóvil. La mujer que siempre tenía un siguiente movimiento, que siempre tenía algo que decir, ya no tenía nada. Había contado con $11,90 millones de pesos durante meses. Y ahora estaba mirando el número real. El acuerdo se finalizó 4 semanas después. Marisa se fue con su mitad de la cuenta de cheques, su auto, sus pertenencias personales y una parte de la deuda de la tarjeta de crédito que había acumulado. Pidió manutención conyugal temporal. El juez la denegó, señalando que era una agente de bienes raíces certificada, con una licencia activa y ninguna incapacidad documentada para trabajar. Yo tampoco salí limpio. Los honorarios legales totalizaron poco más de $187,000 pesos. Perdí el quitanieves de repuesto. Mi relación con el proveedor quedó tensa. Había pasado 3 semanas durmiendo en un catre en mi propio taller y perdí un contrato comercial por culpa de los rumores. Perdí peso. No dormía bien. Mateo cargó con más de lo que le correspondía para mantener todo funcionando, y le debo más de lo que jamás podré pagarle. Le di a Mateo un aumento efectivo a partir de la primera nómina después de que se aprobara el acuerdo, 10%. Intentó convencerme de que no lo hiciera, lo cual es la cosa más típica de Mateo que he visto en mi vida. También me enteré después que durante esas 3 semanas en el taller, él había estado respondiendo las llamadas de mis clientes en su teléfono personal para que no supieran que algo andaba mal, diciéndoles que yo estaba lidiando con una situación familiar y que me comunicaría pronto. Cubrió todos y cada uno de los reportes. Nunca lo mencionó. Me lo contó Laura.
3 semanas después de que finalizara el divorcio, yo estaba en el taller un sábado por la tarde haciendo mantenimiento de equipo con Mateo. Estábamos quitando un cilindro hidráulico del armazón de un quitanieves cuando escuché que se abría la puerta principal. Me limpié las manos y salí a la oficina de enfrente. Marisa estaba parada allí. Sin cita, sin llamar. Solo parada en la puerta con un folder manila en la mano, con cara de haber practicado esto en el auto, pero sin estar segura de si iba a funcionar. Dijo que el banco se negaba a procesar la eliminación de su nombre de la línea de crédito del negocio, a la que había estado vinculada como aval conyugal. Necesitaba mi firma en un formulario de liberación. Sin eso, la obligación aparecía en su historial crediticio y no podía calificar para un nuevo contrato de arrendamiento de un departamento. Dejó el folder sobre el mostrador y lo deslizó hacia mí. Empezó a explicar la urgencia, usando mucho mi nombre, de la manera en que lo hace cuando está intentando convencer a alguien. Luego dijo que necesitaba tener esto resuelto para el lunes. Dijo que ya había perdido 2 departamentos por esto, y que si no se aclaraba, no tenía a dónde ir. Dijo que sabía que las cosas se habían vuelto difíciles. Luego dijo algo que casi me hace reír, dijo que siempre creyó en lo que teníamos. Miré el folder. La miré a ella. Estaba haciendo lo que siempre hacía, leyendo la habitación, ajustando su tono, buscando el ángulo. Excepto que la habitación era un taller que olía a fluido hidráulico, y la persona a la que estaba intentando convencer ya había cerrado esa cuenta de forma permanente. Tomé el folder, lo cerré y lo puse en el borde del escritorio. Mándaselo a Elena. Ella lo procesará si es lo adecuado. Marisa abrió la boca para decir algo más. Me di la vuelta y regresé a la zona de equipos. Mateo ya estaba de nuevo debajo del armazón del quitanieves. No levantó la vista. No preguntó nada. Tomé la llave inglesa y volví al trabajo. Escuché que la puerta principal se cerraba unos 30 segundos después. Después de que terminamos el trabajo del cilindro, conduje hasta el cementerio donde está enterrado mi papá. Me quedé allí de pie en silencio durante un rato. No necesitaba decir nada. Él ya había dicho todo lo que importaba años atrás.